Listo. Entonces, ayer terminamos toda la parte de base de datos, ¿cierto? Sí. No nos faltó nada, ¿cierto? O si nos faltó algo. Si llegamos hasta ese punto, ¿cierto? ¿No terminamos? ¿Qué nos quedó faltando ayer? Hmm. Ah, listo. Entonces, si ayer acabamos las diapositivas pues, de base de datos, era como pues recordarles un poco de llaves foráneas, llaves primarias, cómo se construye esto, cuál es la justificación para tener pues, esas llaves foráneas, cómo eso nos servía para hacer queries, para hacer muchas cosas. Bueno, era como un repasito de eso. Denme un segundito, chicos. Listo. Ya no, chicos, pues, se les di que me dieran un segundito. Eh, Normalmente en Join se hace bajo get, normalmente. Pero pues depende, se puede hacer con cualquiera de los dos, pues un query. Lo que pasa es que pues toca saber escribir el query, pero se hace sobre cualquiera de los dos. Am, Listo. Entonces, ya hecho eso, pues vamos a empezar a trabajar un poquito en el tema de que vamos a pasar un poquito en el tema de Spring Boot, lo que les dije, vamos a intentar pasarnos la teoría lo más rápido que podamos y empezar ya a hacer prácticas, arrancando con la práctica de despliegue, pero, pero pues bueno, vamos a hacer como muy el esfuerzo de acabar todo este tema teórico, ¿listo? Pues como para salir de tanta teoría. Pues concentrarnos chévere en la práctica, ¿vale? Pues vamos, what the hell, yo sí dije, ¿qué pasó? Entonces aquí pues ya vamos a tener eh, esta parte de acá. Entonces vamos a hablar un poquito de Spring Data, cómo se configura, lo que les digo, vamos a pasar en teoría. Acá en este caso me interesa como que recordemos algunos conceptos de lo que se hicieron en ciclo 2, hablar como de algunos fundamentos también para que las cosas anden y pues ya con la práctica, que lo que les digo, nos van a quedar un par de clases para las prácticas, pues probablemente vamos a tener un qué, vamos a tener como un tiempito para pues hacer mucha práctica y resolver muchas de las dudas que tenemos, ¿listo? Es como mi ideal ahí. Básicamente aquí, pues Spring Data va a ser el framework que nos va a ayudar, o sea, el principio de Spring Data es ayudarnos como a la parte de conexión con la base de datos, pues digamos que en ese sentido entra eh, Spring Boot. Mm, pero pues Spring tiene muchas cosas
digamos, funcionales dentro de su infraestructura como framework. Y básicamente dentro de esas cosas funcionales, una de las que más interesantes vamos a encontrar, pues es que él también nos va a ayudar a configurar servicios y hacer cosas así. Entonces, realmente a mí me parece como muy chévere, muy chévere. Y pues bueno, ayuda mucho a ahorrar trabajo. Chévere lo que les digo, en ahorrar trabajo. A mí a veces no me gusta utilizar frameworks porque siento que pierdo control sobre el desarrollo, pero pues bueno, a ratos es medianamente útil. Entonces, bueno, básicamente eso es aquí. Vamos a hablar un poco de cómo se hace esa relación de la base de datos a código y pues el uso de etiquetas que realmente nos van a servir. ¿Listo? Entonces, bien, pues lo que hemos hablado, Spring Data lo que básicamente es ayuda a gestionar las conexiones, pero no solamente a gestionar la conexión en términos de que yo me conecte a la base de datos, sino también ayuda a gestionar la forma en la que yo accedo, manipulo y trabajo con los datos. Entonces, pues va a facilitar muchas más tareas, no solamente es conectarse, sino que realmente hay un proceso de gestión muy fuerte aquí. Hay tareas que son repetitivas o que se pueden considerar simples que el framework ya las asume y las ejecuta de forma automática. Entonces, esto a mí también me parece bien interesante porque pues hay ciertas tareas que sí son muy repetitivas. Yo les he hecho que haciendo bases de datos, pues uno se da cuenta que hay bases de datos que todas se parecen, que todas funcionan igual, que las tablas se parecen, que muchas cosas se parecen. Entonces se vuelve un punto supremamente interesante. Eh, bueno, sí, se vuelve como un punto muy interesante el que muchas de esas tareas pues uno se las pueda quitar de encima y que realmente uno se empiece a concentrar es en la parte que no es tradicional. Eh, pues sí, que es como agregar valor, es como no hacer las tareas tradicionales, sino echar código para eso que no es tan tradicional, que es como lo que realmente podemos hacer interesante para capturar clientes. Entonces, bueno, esa parte también es muy importante. Optimiza la parte de código. Acá hay algo que yo creo que el pionero de eso fue Oracle. De hecho, en mi mente está que el pionero de eso fue Oracle. Hoy en día la mayoría de motores de bases de datos lo tienen, pero Oracle arrancó haciendo esto quizás hace unos 20 años. Yo fui a una charla de Oracle que hablaron de eso. Mentira, estoy exagerando, hace unos 18 años. Tuve que ir a una charla de Oracle que ellos hablaban de eso y es básicamente que ese motor de base de datos pues parte de lo que Spring ayuda es que si yo siempre hago un query hacia la misma tabla y si siempre es el mismo query, entonces, por ejemplo, si yo tengo un e-commerce, un Mercado Libre, por ejemplo, y resulta que yo vendo productos, pues un query común va a ser que se tengan que cargar los productos de ofertas del día o si de pronto mi catálogo de productos no es tan grande, pues de inicio cargo todo mi catálogo de productos, independiente si el cliente entra a un producto específico, si compra, si hace cualquier otro proceso, pues realmente es un query que se va a hacer todo, todo, todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, lo que hacen esas herramientas es decir, bueno, si ese query se hace todo el tiempo y es el más común, intentan optimizarse para que cada vez ese query responda más rápido porque pues siempre está trayendo casi la misma información. Entonces, muchas veces esas herramientas tienen como una caché interna donde dicen como, si esa tabla no ha cambiado, yo mantengo la caché. De tal forma que siempre que el usuario acceda, no basta la base de datos, trae y viene hasta acá, sino que a veces está en la cacha, entonces lo necesita, tome, ya se lo tengo listo. Pero pues lo hacen de forma automática. Entonces es bien interesante. Obviamente hay motores que lo hacen mejor que otros, MySQL, Postgres tienen eso, pero pues no es tan potente, pues porque no hay tanto dinero para ese desarrollo, pues en las versiones gratuitas no hay tanto de eso, pero pues bases de datos como Oracle sí tienen esta parte súper refinada. Yo les decía a ustedes que Oracle lo utilizan grandes compañías, Oracle es muy caro, pero lo utilizan grandes compañías que lo pueden pagar. Entonces, son de esas cosas que pueden pasar. Entonces, yo les decía, Oracle
cuesta un montón, ¿no? Y muy pocas empresas lo pagan porque es muy caro, pero pues las empresas que lo pagan es parte por esto, porque Oracle tiene como, aparte de poder guardar la base de datos, tiene como un poco de herramientas y de cosas internas que son brutales, pero es que es muy caro. Pero lo que ya les mostraba ayer, con todo y que es el 12% del mercado, Oracle yo creo que produce más dinero en términos de bases de datos que cualquier otro motor. Ay, para que nos hagamos una idea. ¿Listo? Y pues bueno, pues como acá se intenta trabajar, acá cuando hablamos de repositorios, ojo que hablamos de repositorios de datos. Tense cuenta que cuando alguna vez mencionamos Google Drive o OneDrive o Dropbox, son repositorios de documentos. Cuando hablamos de GitHub, de GitLab, de Bitbucket, de Mercury, son repositorios de código. En este caso, cuando hablamos de repositorios, esta palabra repositorios que aparece aquí hace alusiones a un repositorio de datos. Desde el punto de vista de Spring Data, él no le dice base de datos, sino repositorio de datos, pero es la misma vaina, es el sitio donde él va y saca los datos y los pone en Java, ¿listo? Entonces, cuando veamos repositorios en el contexto de Spring Data, estamos hablando es de repositorios de datos o bases de datos, ¿vale? Eso es. Entonces, que permiten ejecutar todo el CRUD sin necesidad de escribir código. Entonces, esto nos proporciona una versión básica de CRUD sin código. Yo creo que ustedes la exploraron en ciclo 2, que simplemente llamando a ese CRUD repository genérico que viene desde Spring, pues él ya tenía un CRUD básico implementado. Entonces, pues bueno. Eso ayuda a que las operaciones elementales, por ejemplo, sobre muchas tablas ya quedan construidas y yo lo que voy a concentrarme es en construir esos queries o esas consultas, bueno, hacer como las transacciones a la base de datos que ya no sean tradicionales, las que realmente me pongan a mí a pensar. Por ejemplo, si yo voy a hacer joins o por ejemplo, si voy a hacer cálculos del lado de la base de datos como mínimos, máximos, promedios, o si por ejemplo yo quiero como decir no me traiga todas las columnas, sino algunas en específico, bueno, pues en ese caso me va a pedir sí que haga un poco de trabajo, pero realmente es una forma muy simple. A mí me parece que la simpleza de Spring Boot, cuando uno está aprendiendo ayuda un montón a hacer aplicaciones súper robustas, súper potentes, no me malentiendan, con Spring Boot funciona, si no estoy mal, es Facebook, no, ahí no es Facebook. Hay una empresa grande, de las grandes que siempre Spring Data menciona, no sé si es Twitter, bueno, hay un montón de empresas que utilizan Spring, ¿listo? Pero pues en términos cuando uno está aprendiendo, pues todo lo siente mucho más. Recuerden que todo lo que sea proyectos de Maven o configuraciones de Maven, pues arrancan funcionando desde una configuración que se llama el pom.xml que está en los proyectos. En este caso, voy a abrirme un IntelliJ. Voy a abrirme un IntelliJ solo para mostrarles. Va a abrir IntelliJ con el proyecto del ciclo 2 porque pues todavía no hemos hecho proyectos acá propiamente en el curso, pues lo que vamos a hacer entre mañana y la próxima sesión. Pero entonces, por ejemplo, esto es la librería del reto 5 bueno, del grupo 1 del ciclo pasado. Sí, 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 no me muestre tips. Entonces, acá, creo que ahí ya se ve bien, creo yo. Sí, yo creo que ya se ve bien, bla, bla, bla. Listo. Entonces, acuérdense que el proyecto que ustedes creaban, que iba con Spring Boot, toda la cosa, estamos hablando del reto 5 sí, perdón, sí, reto 5 del ciclo pasado. Acá había como una estructura del proyecto y acá había un archivo que se llamaba pom.xml. Ese archivo POM es la configuración del proyecto, donde pues él arranca aquí, me dice la versión de cosas, me dice que va a trabajar con el framework de Spring, bla, 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 el nombre del proyecto, la descripción del proyecto, la versión de Java. Si ven, este archivo pom.xml va a guardar toda la información. Esto es un archivo XML. Los archivos XML eran unos archivos de etiquetado similar a HTML. La diferencia es que HTML tiene unas etiquetas definidas. En XML nosotros creábamos nuestras propias etiquetas. Entonces, en XML yo decía, esta es mi etiqueta. Piensen que esa etiqueta es como una clave. La clave se abre, la clave se cierra. Dense cuenta que todos los cierres tienen un slash aquí. Vean. ¿Sí ven? Entonces, todo lo que abre se cierra, todo lo que abre se cierra. Pero si hiciéramos la analogía a un JSON, es como si esta fuera la clave y ese es el valor que guarda esa clave, solamente que se escribe de otra forma, pues mucho más enredado que un JSON, por eso fue que JSON fácilmente reemplazó esto.
pero pues son equivalentes. Por eso decía que los primeros servicios web funcionaban con XML, que es esto. Con XML se pasaba la información entre servicios o entre servidores. Digamos que esto era el equivalente a hacer como un REST. Antiguamente se llamaba SOAP y funcionaba con XML. E incluso Ajax, acuérdense que Ajax es como Asynchronous JavaScript and XML. Ajax originalmente funcionaba con XML. Ya cuando JSON lo reemplazó, pues todo el mundo se movió a JSON, porque pues sí, esto tiene su equivalente a JSON, pero pues es como más harto escribir algo que abre, algo que cierra, llavecitas, llavecita con slash. Simplemente en JSON estos group ID dos puntos, esto artifact ID dos puntos, pues más fácil de manejar. Pues son equivalentes, ¿listo? Entonces piensen que cada una de estas cositas es como una propiedad o una clave y pues el que coge esto, coge el valor y a partir de eso pues configura todo el proyecto. Cuando tenemos una dependencia, o sea, una dependencia piensen que es como una librería externa o un módulo que queremos utilizar, simplemente lo vamos a agregar aquí. Entonces vean, conector a MySQL, el Spring Boot Started, normalito para pruebas, el Spring Data Started para JDBC, o sea, todo lo que sea de dependencias o lo que se necesite, pues va a quedar aquí. ¿Listo? Va a quedar básicamente aquí. Pues lo que nos dicen las diapositivas es que si queremos trabajar con Spring Boot y JPA, que JPA es otra forma de conectarse a las bases de datos un poquito más moderna que JDBC, pues vamos a necesitar agregar esa dependencia al proyecto. Esto se puede hacer desde la interfaz gráfica de Spring Boot, simplemente lo que están explicando aquí pues es dónde está la configuración del proyecto y básicamente pues si necesitamos dependencias o librerías externas pues dónde las agregamos. Listo, es como para hacer un recorderis de todo ese tema de configuración del proyecto, incluyendo la definición de las librerías que vamos a utilizar en el desarrollo del proyecto. Que estas partecitas pues son obviamente muy importantes, son como vitales ahí para que toda esta cosa ande y funcione. Y bueno, ustedes ya saben cómo es esto, ¿listo? Entonces ahí tenemos ese archivo. El segundo es el archivo donde nos conectábamos a la base de datos, que era el archivo de Application Properties, que era en el que nosotros íbamos por aquí a Source o SRC, íbamos a Main. Dentro de Main había una carpeta que se llamaba Resources y dentro de Resources aparecía este archivo que se llama Application Properties, que era donde básicamente hacíamos la URL, pues que nos conectábamos a nuestra propia máquina, pues no teníamos en ese momento MySQL en nuestro computador, por eso era localhost. Pues el usuario de la base de datos, la contraseña y bueno, el tipo de conexión, ¿listo? Entonces, acá que están esas propiedades, pues ahora pues vamos a necesitar hacer como otro tipo de propiedades donde vamos a tener de nuevo una URL, un password de usuario y contraseña, pero en este caso, eh, realmente una de las cosas que va a cambiar pues es que ahora vamos a desplegarlo en internet. Entonces dense cuenta que antes pues como lo corríamos adentro de Java, pues vean que la configuración acá es distinta. Es como si va a tener un MySQL driver, usuario y contraseña y lo corríamos dentro de una aplicación que corría dentro de Java. Era como lo que hacíamos con las interfaces gráficas de JFrame y JPanel y todas estas cosas. Como ahora lo que vamos a hacer es una aplicación web, yo voy a decirle digamos, la URL de la base de datos, el root, la contraseña y el puerto. Y bueno, entonces este puertico que tiene que ver con hacia dónde va a estar expuesto. Entonces, explicación rápida del puertico. Vamos a abrir aquí un tablerito. Esperemos a que arranque, pero bueno. Uy, está súper lento este tablerito hoy. Listo. Entonces vamos a devolvernos por aquí. Y vamos a aprovechar este muñequito que está aquí.
Listo. Entonces aquí yo les decía que uno se conectaba pues a través de IPs fijas y ya les había explicado todo eso, ¿cierto? Entonces que venía a internet con IP fija desde una máquina cliente pues vuelve y pega a un servidor y pues básicamente pues van a funcionar acá, ¿listo? Entonces resulta que en este servidor puede que yo tenga varias aplicaciones. Puede que aquí tenga una aplicación que sea el backend, puede que aquí tenga una aplicación que sea algo de la base de datos. Digamos que en un servidor pueden haber varias cosas funcionando. Entonces, como todas tienen la misma IP, yo necesito que digamos que el Internet sepa a dónde debe conectarse. Entonces piensen que cada uno de estos está como en una puertica diferente. Él está en esta puertica, él está en esta puertica, él está en esta puertica, ¿listo? Entonces, como que cada producto está en esa puertica la vamos a llamar un puerto, y el puerto es decirle, en esta IP, en el puerto 80, uy, perdón, en el puerto 8081 está esto. En el puerto 22 está esto, en el puerto 80 está esto. Entonces, básicamente el puerto, es decir, este servidor usted lo accede a esta dirección. Piensen que llegaron a una casa que tiene esta dirección que se llama IP fija. O sea, llegamos a esta casa que tiene esta dirección que se llama IP fija, pero esa casa tiene varias puertas y no sabemos en cuál puerta golpear. Entonces, cuando yo defino el puerto, le digo, ese cliente va a llegar a esta casa, pero va a golpear específicamente en una puerta y dependiendo en qué puerta golpee, pues va a acceder a un producto o algo distinto. Eso se llama un puerto, ¿listo? La forma más fácil de entenderlo. Pues un concepto de redes. Pero es que cuando ustedes instalaban MySQL en su máquina local, él por defecto les decía, ah, MySQL tiene un puerto por defecto y se los configuraba. Pues que era lo que, por ejemplo, se veía aquí. 3306 pues va a estar ahí involucrado. Ese, por ejemplo, es el puerto donde funciona este, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esto pues va a cambiar un par de cosas aquí. ¿Vale? Entonces, eso es el puertico. Ese es el concepto de un puerto. Entonces vean que aquí hay varias cosas de red. Acuérdense que el localhost es por ahora para conectarnos a nuestro computador local, pero acá va a venir un concepto interesante de muchas cosas que hemos hablado. Entonces, listo, tenemos esa configuración, pero ¿qué va a pasar cuando despleguemos esto a desarrollo? ¿O qué va a pasar cuando despleguemos esto a producción? Pues que efectivamente, y eso era parte de lo que hablábamos ayer, eh, pues son distintos ambientes, por ende necesitan distintas configuraciones. Entonces, la mejor forma de hacerlo, ahora sí, pues viéndolo aquí ¿qué se me hizo el IntelliJ? Ya lo encontré. La mejor forma de hacerlo en IntelliJ es que, por ejemplo, yo saco copias de este archivo, que prácticamente era lo que les decía ayer. Entonces, yo vengo aquí, le digo a donde hay un duplicate, que ya es una opción de duplicate. ¿Dónde fue que yo la vi? Bueno, la vieja confiable, control C, control V. Entonces, si acá yo simplemente le digo application-dev, por ejemplo, y al hacer eso, pues aquí ahora me van a aparecer como un archivo de configuraciones generales, que pues obviamente en los proyectos web van a ser otras que luego vamos a mirar, y ya las específicas puedo tener aquí uno de dev y de igual forma pues puedo tener uno de proto. Entonces, esto es lo que se hace para configurar en mi proyecto distintos ambientes, pues que exista como la configuración para distintos ambientes. Denme un segundito, chicos, por favor. Listo. Entonces, esto es, digamos que
la parte digamos, de configuraciones solamente para que la empecemos como a relacionar dentro del proyecto. Y ahora sí viene la parte interesante de Spring Data. Entonces, parte de lo que hace Spring Data, que es como facilitar esa conexión y ese flujo de información entre la base de datos y el backend, pues es que yo puedo crear unos códigos que me hacen una relación directa. Parte de esa relación directa es que todas las tablas que yo tenga en mi base de datos, puedo hacer una representación de esa tabla dentro del código fuente del backend, que era lo que llamábamos la creación del modelo. ¿Listo? Entonces, digamos que ese entorno del modelo, pues básicamente es que yo tengo una clase y simplemente a esa clase le coloco una anotación, por eso pues ya hablamos de las anotaciones que son el arroba algo. Entonces, cuando yo le coloco el arroba, el nombre de la tabla, asocio esta clase a una tabla y pues de paso le coloco el arroba entity, que acá el bombillito lo tapa, pero es una arroba entity, para decirle que esta clase no es una clase normal, sino que va a ser trabajada como una entidad asociada a una tabla en la base de datos. Y de igual forma, los atributos que tiene esta clase son el equivalente a las columnas que están presentes eh, pues dentro de la tabla. Entonces empezamos a hacer lo que está en la tabla, vamos a hallar una representación en los datos de tal forma que yo puedo mover información de un lado al otro de una forma relativamente sencilla, ¿listo? Entonces, esto es esa parte y pues además a las columnas yo les puedo asignar propiedades. Entonces yo puedo decir, esta columna que se llama ID client va a ser entendida como el arroba ID es como la llave primaria y además yo le puedo colocar un generated value para decirle, eso se tiene que gelar bajo identity, o sea, va a ser autoincremental, es una forma de decirle eso. Acuérdense que también aquí le podían colocar una arroba column a las otras y asociar este atributo directamente, hacerlo relacionado a una columna al otro lado. Entonces empezamos a hacer eso se llama hacer un mapeo, ¿listo? Lo que se ve como una tabla lo vamos a mapear, a representar, a pintar como si fuera una clase. Pues eso es este concepto que vamos a hablar aquí. Lo vamos como a dibujar aquí, pues para hacerlo un poquito más claro. ¿Listo? Voy a poner este pedacito un poquito más pequeñito. Ahí está bien. Entonces, pensemos que tenemos una tabla en la base de datos. Chun, 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 chun. Pues vamos a tener esta tabla que supongamos tiene tres columnas. Entonces tiene una columna 1, tiene una columna 2 y tiene una columna 3. Esto la vamos a llamar la tabla 1. ¿Listo? Entonces, esto a nivel del lenguaje de programación lo podemos ver es como una clase. Entonces, una clase, creo que esto me quedó un poquito pequeñito. Entonces, aquí vamos a tener una clase que la idea es que la clase se llame igual que la tabla. Supongamos que la clase se va a llamar tabla 1, si es una equivalencia. Y cada una de estas columnas simplemente la voy a ver como un atributo de la clase. Y en términos de los métodos, yo necesito crear dos cosas. Por un lado, es obviamente crear un constructor, siempre es bueno hacer el constructor. Y lo segundo es crear unas cosas que se llaman los getters y los setters, que tuvieron que haberlos visto el ciclo pasado, si no, pues estos días que hagamos la práctica les muestro. Los getters y setters, que son simplemente métodos que permiten acceder a los atributos. ¿Por qué? Porque normalmente estos atributos están encapsulados, es decir, básicamente son atributos privados. ¿Listo? Entonces, estos normalmente como son atributos privaditos, listo, entonces como son privados, pues esto está encapsulado, yo necesito generar unos métodos que accedan a esto. Chicos, regálenme 2 minuticos, por favor.
Ya, perdón chicos, listo. Entonces, estábamos diciendo que en general, pues estos atributos como son privados, esto queda encapsulado. Entonces, para poder acceder a los valores o modificar los valores ¿de qué? Pues para acceder a estos valores necesitamos tener unos getters y setters que me permitan pues modificar o acceder a los valores de esos atributos. Entonces, ahí es donde acá es donde funciona eso, ¿listo? Entonces tenemos esa tabla que está en nivel de la base de datos, tiene su equivalencia en el backend, ¿listo? Entonces tenemos una equivalencia entre esos dos. Y de igual forma, acá viene un concepto importantísimo que es bueno mencionarlo desde ya, y es mencionar que yo tengo esta clase, y esta clase yo voy a crear un objeto, ¿cierto? Y el objeto que yo voy a crear, pues es un objeto que va a tener como, perdón, que va a tener como columna 1 igual a un valor, que va a tener columna 2 igual a un valor y que va a tener columna 3 pues también igual a un valor. Entonces, cuando se tiene esto, yo entiendo que de esta clase, que es la que solemos llamar un modelo, esa clase que es esa representación de la tabla a nivel del backend, cuando yo creo un objeto, crear un solo objeto, dense cuenta que el objeto tiene valor para cada una de las columnas, crear un objeto es el equivalente a estar trabajando con una sola fila. ¿Listo? Entonces, yo tengo la clase tabla que me representa la tabla en la base de datos y el crear un objeto de esa clase tabla es el equivalente a estar creando o recreando la información de una fila. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es esto? Dense cuenta que acaba de aparecer un concepto interesante. Si yo me traigo una fila de la base de datos, es el equivalente a un objeto. Pero si yo, por ejemplo, tengo que hacer una transacción o algo así, en donde voy a tener múltiples filas, entonces si yo tengo algo que potencialmente me pueda retornar múltiples filas a nivel del lenguaje de programación, algo que me retorne múltiples filas es el equivalente a tener una lista de objetos. Y pues claro, nos va a hacer sentido. Porque ¿qué significa que tengamos múltiples filas en la respuesta? Lo podemos interpretar como una lista de filas. Entonces, si lo que saca la base de datos es una lista de filas, pues a nivel del lenguaje de programación lo podemos interpretar como una lista de objetos. ¿Listo? Entonces, esto es como el concepto importante que hay aquí como entre el mapeo de estas dos cosas, cuál es el equivalente de un lado al otro y claro, que eso es lo que nos permite tener una integración correcta entre la parte de la base de datos y el backend. ¿Listo? ¿Aquí tienen alguna dudita o bien? O sea, no hay más preguntas. De hecho, no hay preguntas. No hay preguntas. ¿Seguros? Listo, está bien. Vamos a seguir. Entonces, esto es básicamente lo que nos explican aquí, es ese mismo proceso que estamos interpretando allí en mapeo, mm, pues es el que vamos a incorporar aquí. ¿Sí ven? Entonces, como que la clase me representa una tabla o que asociado a una tabla y cada uno de los atributos va a quedar pegado a una columna o tiene una asociación a una columna de la tabla, ¿listo? Pues lo que dicen aquí, importante generar los métodos getters y setters, eso se generan de forma automática normalmente con los IDEs, luego vamos a ver eso, pero pues lo importante acá es aprender que los conceptos que vimos de Java en ciclo 2, de que es una clase, un objeto, herencia, polimorfismo, etc., 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 acá siguen siendo completamente válidos y vigentes. Lo que realmente tenemos que aprender y que es donde nos tenemos que enfocar es en aprender las anotaciones necesarias, pues para hacer que todas estas cosas funcionen y cobren sentido. ¿Listo? Pues también está el tema de relaciones entre las tablas, lo que ayer mencionábamos de relaciones uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, que finalmente en nuestro diseño lo que nos interesa es que todas las relaciones queden de muchos a muchos. Pues bueno, acá
pues vamos a hablar un poco de cómo se representan esas relaciones a nivel de código, de nuevo utilizando anotaciones. Dense cuenta que todo lo que va a hacer Spring es que nosotros, aparte del código básico que siempre hemos trabajado en Java, lo único que nos va a pedir es que coloquemos anotaciones. ¿Listo? Anotaciones para que Spring Boot sepa interpretar de nuestro código qué corresponde a cada cosa. ¿Listo? Por eso es que vamos a colocar tantas anotaciones. Entonces, acá en este caso, pues estas anotaciones simplemente son cosas explícitas. En este caso, pues hay anotaciones para las relaciones, bla, 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 bla. Bueno, esto ya lo hemos hablado. Básicamente hay una relación entre clases, las cuales va a trabajarse con el tema de asociación. Entonces, vamos a hablar de eso mejor en un ejemplito. Vamos a pensar en dos entidades que tenemos. Tenemos una entidad carro y una entidad gama. Entonces, si nosotros, sin ver lo que está en el resto de la diapositiva, tuviéramos que definir una relación factible aquí, podríamos decir que muchos carros pertenecen a una gama y una gama puede tener muchos carros. Entonces es una relación de uno a muchos. Otra vez, uno o varios carros pertenecen a una gama y en una gama pueden haber uno o varios carros. Es una relación de uno a muchos donde el uno sale de la gama y el muchos pues llega a carro. ¿Listo? Entonces, acá es lo mismo que hicieron, ¿sí? En la relación de carros con gamas, entonces es de muchos a uno, ¿sí ven? Muchos carros a una gama y desde el punto de vista de gama es de uno a muchos. ¿Listos? Entonces, es lo mismo que acabamos de decir, solamente que acá lo escribieron de otra forma, pero no importa la frase que hagamos, nos tiene que dar sentido la relación, ¿listo? Eh, entonces, vean la forma en la que se va a guardar. Desde el punto de vista de la gama, ¿cierto? Desde el punto de vista de la gama, pues la gama ve una relación de uno a muchos. ¿Sí ven? Si yo fuera la gama, que sería como esta imagen que está aquí de primeras, desde mi punto de vista, yo como gama veo que mi relación va de uno a muchos. Yo como gama veo muchos carros asociados a mi gama. Entonces, en ese sentido, hay una notación que se llama one to many. Cascada simplemente es que cuando se ejecuta una acción en cascada se ejecuten otra serie de acciones. Por ejemplo, si yo elimino la gama, pues tengo que en todos los carros de esa gama eliminar esa relación. Entonces, a eso le llamamos una cascada, ¿listo? Y está mapeado a través de la entidad gama. Entonces decimos es, va uno a muchos a través de la entidad gama. Acá simplemente le damos un ignore properties, es una forma de como de quitarnos cualquier enredo en la configuración. Y lo que decimos es que desde el punto de vista de la gama, si yo quiero retornar la información de la gama, pues esa gama la vamos a retornar con una lista de carros, porque pues una gama tiene muchos del otro lado. Entonces, en este sentido, eh, pues una gama va a tener una lista de carros como parte de su composición. Entonces, yo soy una gama, tengo mi información como gama, pero aparte yo sé que hay una lista de carros que están en otra tabla que están asociados a mí. Entonces, a veces me pueden pedir a mi información como gama y yo puedo venir con todos los carros que pertenecen a esa relación. ¿Sí ven? Entonces, es una relación de asociación. Y desde el punto de vista del carro, pues va a variar una cosa, y es que desde el punto de vista de los carros, yo digo, como muchos carros, yo veo que solamente tengo una gama, entonces vamos de muchos a uno solito, ¿sí? De muchos a uno solito. Entonces, desde el punto de vista de la clase carro, él va de muchos a uno, donde dice, yo soy muchos, pero voy a un uno. ¿Quién es ese uno? La llave primaria de la tabla con la cual yo me estoy relacionando. Básicamente, pues esto nos va a llevar a que sea de ese carro conectado a la llave primaria de gama, que es gamma ID. ¿Sí ven? Entonces, yo como muchos, o sea, pues yo como gama veo de uno a muchos, por ende, yo soy un uno que siento que tengo una lista de carros asociados a mí. Desde el punto de vista del carro, yo digo, somos muchos carros que apuntamos solamente a una gama, pero realmente no apuntamos a toda la gama, sino a su llave primaria, pues porque yo soy una llave foránea. Entonces lo que decimos es que se crea un atributo gamma que hace las veces de llave foránea conectado a la llave primaria llamada gamma ID. ¿Listo? Entonces, así es como se define una relación a nivel de código. Simplemente es la creación de dos atributos, un atributo lista que es el muchos, un atributo uno solito que es la llave foránea y básicamente a punta de anotaciones nos queda completamente definida la relación. ¿Listo?
Entonces, sí, son anotaciones. Aquí lo más harto es que toca aprenderse un montón de anotaciones, pero pues es un tema de estar como en las anotaciones y estar pendiente y pues como de acá tomar como las decisiones correctas, ¿listo? De cómo utilizar las anotaciones. No es de mucho más, pero pues sí hay que tener mañita aquí, ¿listo? Pero pues así definimos relaciones entre clases. Dense cuenta que la única relación que realmente vamos a trabajar es de uno a muchos. Entonces, en dado caso que tengamos un muchos a muchos, recuerden que el mejor proceso es romper ese muchos a muchos en un par de relaciones de uno a muchos, de tal forma que se haga pues más fácil el trabajar este tipo de cosas. Es como nuestro objetivo final aquí. ¿Listos? Entonces vean que son anotaciones. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de las anotaciones? ¿O todavía nada de dudas? ¿Está quedando todo claro o está todo peor que nunca? ¿Qué es confuso, Diego? Sí, son un resto. Pues es como Git. Git tiene un montón de comandos, pero con la práctica son como cuatro o cinco los que uno más utiliza. En anotaciones es igual. Hay un montonón, pero que uno utilice así masivas son como cuatro, cinco. Pero pues esos son un chorrero. Pero bueno, la de Diego, pero creo que son ejercicios, va a mejorar. Pero ¿qué te parece confuso, Diego? O sea, es importante ir resolviendo esas dudas porque este tema es densito. ¿Qué significa JSON Ignore Properties? Lo que pasa es que acuérdense que acá la información que llega por JSON. O sea, nosotros vamos a conectar una base de datos, pero la base de datos como puede llegar en cualquier formato, eh, como esa base de datos llega en cualquier formato, básicamente perdón, la base de datos está guardada en cualquier formato, es lo que va a retornarme es un JSON para intentar tener la comunicación estandarizada, ¿listo? Entonces, el backend se comunica con la base de datos y la base de datos le retorna un JSON como con la información ahí estructurada. Resulta que ese JSON pues viene con el código, el código HTTP de respuesta del JSON, a veces viene con cierta información de propiedades. Acuérdense que cuando estábamos corriendo cosas en Postman, él no solamente me trae la respuesta, sino que me trae un poco de información de propiedades de esa comunicación. Cuando yo le digo ignore properties, le estoy diciendo es como quite todo lo que sea en esa información que realmente no me interesa, sino solamente déjeme la data pura, que es lo que me importa que llegue aquí. Eso significa el JSON Ignore Properties, ¿listo? Es como ignore todo lo que viene en el JSON, en la respuesta porque no me interesa, solamente deje el JSON en su contenido. Todas las propiedades adicionales que tiene el JSON, como la metadata del JSON, ignórela. Sería la forma de verlo, ¿listo? Sí, por ahí está en internet, debe estar la lista de anotaciones para conectar. ¿Listo? Pues sacamos muchas, pero pues la documentación de Spring que están todas, pues son un montón. ¿Listos? Eh, bueno, Diego no me dijo que mal le parecía confuso. Lo que pasa es que cada anotación da una propiedad, ¿listo? Pero pues, no son palabras, se llaman anotaciones. Palabras reservadas es algo propio del lenguaje. Esto no es propio del lenguaje, sino es propio de Spring. Entonces, por eso se llaman anotaciones. Pero pues vean que aquí no cambia nada la sintaxis de Java. O sea, si yo miro esto, sigue siendo el Java de siempre, pero con unas anotaciones que Spring Boot es el único que las interpreta. Eso no las interpreta Java propiamente, sino Spring Boot. Y lo mismo aquí, sigue siendo la creación de una lista de objetos o la creación de una variable, pero pues de nuevo es un tema del Java normal y encima lo que aplican son anotaciones o propiedades que que las, el único que las entiende propiamente es Spring, ¿listo? O sea, acá básicamente es eso, o sea, el código de Java es el que está acá abajo, entonces no son palabras reservadas ni es que Java esté cambiando. Estas anotaciones son cosas que Spring Boot interpreta. ¿Cómo les explico mejor esto? ¿Vieron alguna vez la película Gladiador? Díganme que sí. Ah, mentira, si no la vieron no importa. Cuando hay una parte iniciando Gladiador,
ellos empiezan como a recoger gente en los caminos, algunos los compran, entonces los tienen ahí, tienen un poco, tienen 20 personas ahí, tienen 20 manes ahí. Y entonces está el man que es como el líder de pelea, que es el tipo así grandote, super viga, y pone a pelear con cada uno y él simplemente dice como el man aguanta para ser gladiador o no. Y a los que aguantaban para ser gladiador los cogían como con una brocha, pues como haciendo alusión con sangre, y los cogían con esa brocha y ¡pah! Les pasaban por acá por encima y los dejaban marcados, ¿cierto? Entonces estaban los 20, cada uno pasaba a pelear con el man y en algún punto cuando terminaban los 20, unos iban a estar marcados y otros sí iban a estar, o sea, unos sin marca, otros con marca, ¿cierto? La marca así, ¡pum!, la mancha rojita. Si no se acuerdan, se vuelven a ver la película, pero bueno, básicamente la forma era como marcarlo y decirle, este es peleador y este no. ¿Listo? Piensen que una anotación es lo mismo. La anotación no va a cambiar quién es el hombre, en este caso la anotación no va a cambiar quién es el código, pero cuando Spring Data tenga que hacer parte de los procesos, él va a utilizar esas anotaciones para decir, nos toca ir a la guerra, este no está marcado, no me sirve, este está marcado, venga para acá, este no está marcado, este sí está marcado. ¿Listo? Piensen que estas anotaciones que estamos viendo aquí están haciendo eso. ¿Listo? Básicamente eso es lo que está haciendo este aspecto aquí, básicamente eso es lo que está haciendo. ¿Listo? Básicamente eso es hacer una marcación de tal forma que yo voy a interpretar cómo va a ser eso. Eso solo lo interpreta Spring Boot. O sea, si nosotros quitáramos Spring Boot, estas anotaciones no servirían para nada. ¿Listo? No se utilizarían, no servirían para nada. Solamente las interpreta Spring Boot. Y a partir de esa anotación, Spring Boot dice, ah, esa clase la voy a entender como una entidad. Ese atributo lo voy a entender como una columna o en este caso, este atributo lo voy a entender como una relación de uno a muchos y este atributo lo voy a entender como una llave foránea. ¿Listo? Entonces no es que cambie la sintaxis, es como agregarle propiedades a lo que Java ya hace, pero el único que las interpreta es Spring Boot. ¿Listo? Eso es una anotación. Ya un poquito mejor el concepto de anotación. Listo, esos son anotaciones. Y claro, hay un reguero. O sea, este tema de anotaciones es denso. Y no solamente pasa en Java. En la mayoría de lenguajes de programación existe ese concepto de anotación, que esto es como para ayudar a configurar. Entonces, vuelve, digamos, una explicación que, claro, creo que ahorita les va a ser más lógica. Spring Boot es un framework. Al ser un framework, él ayuda internamente a autogenerar códigos y hacer ciertas cosas para que nosotros no las programemos, sino que las hace él. Entonces, cuando ustedes quieren que el televisor funcione de cierta forma, ustedes lo configuran, ¿cierto? Cuando ustedes quieren que, no sé, si tienen moto, carro, cicla o en lo que, en patineta, lo que anden, si tienen algo de eso, ustedes lo configuran a su gusto. Entonces, te dicen, súbale al sillín, cámbiale aquí la llanta, el carro póngale esta luz, la moto póngale uno. Ustedes como que lo configuran para trabajar. Piensen que a nivel de Spring Boot, estas anotaciones se convierten en la configuración de Spring Boot para que Spring Boot coja con las anotaciones y autogenere el código que ya hace tareas para que nosotros no escribamos ese código. Entonces, esas anotaciones son esas marcaciones que luego utiliza Spring Boot para configurar todo. O sea, que esto es lo que nos va a ahorrar código. Al comienzo se ve enredado porque pues son muchas anotaciones, pero piensen que solamente colocar esto, ya ustedes no tienen que programar absolutamente nada para conectar llaves foráneas y llaves primarias. Con solo colocar la anotación, el framework de forma interna autogenera ese código. ¿Listo? Eso es lo que hace un framework. Él autogenera código y uno no sabe. Uno simplemente... ¿Y cómo funciona el framework? Yo lo configuré, le di a andar y esa vaina sacó todo el proyecto adelante. Entonces, la idea de los frameworks es que como ellos autoconfiguran partes de estas cosas, esa autoconfiguración pues me ahorra mi tiempo. Esa es la idea de un framework, que yo no eche código, sino simplemente le coloque cosas para que él interprete y él autogenere código. Yo les he dicho a ustedes que esto es muy bueno cuando uno tiene que programar rápido porque le ahorro no mucho código. Lo que a mí no me gusta es que ellos están haciendo la tarea por mí. Si ellos tienen un error, el error lo heredo yo. Entonces yo siento que pierdo un poquito de control de código. Pues yo les he dicho que yo no siempre soy muy amigo de los frameworks, pero esto es configurar un framework, son esas anotaciones, ¿listo? Igual
tranquilos, cuando hagamos la práctica, como dijo Diego, probablemente ahí alineamos un poco más de dudas, pero me parece importante que desde ya les vaya quedando el conceptico. Con eso, cuando vayamos programando, no aprenden el concepto, sino relacionan el concepto a algo práctico, que es como una mejor forma de aprender. Yo siempre soy muy cansón de que uno primero va a aprender como la teoría básica y que en la práctica uno asocia conceptos teóricos y no aprender solo con práctica, porque muchas veces uno pierde la forma de relacionar conceptos. Pues yo soy tan cansón con la teoría por eso, porque siento que sí se necesita mucho para que las cosas se embonen y uno le haya sentido a lo que está haciendo, ¿listo? Pero frescos, yo les dije que estábamos aprendiendo, que todavía tenemos esta clase y la siguiente para practicar, que digamos que nos va a dar el espacio para resolver muchas dudas en la práctica, pero pues si desde el concepto ya vamos más o menos bien, la práctica nos va a ser infinitamente más productiva. ¿Listo? Entonces, eso es esa parte de anotaciones. Ahora viene la siguiente. Entonces, cuando nosotros estábamos en ciclo 2, utilizábamos el JDBC para conectarnos porque nos estábamos conectando como a nuestra propia máquina. Pero resulta que aquí parte de lo que queremos hacer es montar una aplicación web. Y parte de montar esa aplicación web significa que vamos a conectarnos a cosas que están en la web, a cosas que están un poquito más distribuidas. En ese caso, ya no vamos a utilizar JDBC, sino vamos a utilizar JPA. No me acuerdo qué es JPA. Les iba a decir JPA qué significa y se me fueron las luces. Voy a buscarlo, si no me demoro mucho tiempo. Pero JPA es como Java Protocol. Yo no me acuerdo qué era. Ay, Java Persistence API es JPA. Es la API de persistencia de Java, ¿listo? Entonces, JPA es como la versión mejorada de JDBC, si lo quieren ver así, ¿listo? Cerrar esto aquí. Entonces, JPA, como que JDBC fueron los primeros conectores, los que no se conectaban a su propia máquina. JPA ya es una versión un poquito más avanzada porque ya está pensada como una API, es decir, como una librería. Acuérdese que la palabra persistencia o persistencia es un sinónimo de guardar en bases de datos. ¿Listo? Persistencia en base de datos es guardar. Perdón, muchachos. Entonces, persistencia es de guardar. Entonces, esto es Java Persistence API, es como generar una API o una librería, una serie de tareas asociadas a el almacenamiento y la gestión de ese almacenamiento y de la información, ah, pues, con respecto acá. Espérame un segundito. Pues, para nada. Listo. Entonces, acá. Entonces, JPA les decía que era como esa versioncita mejorada, como ya más avanzada, mucho más desarrollada, mucho más estructurada y profesional que lo que hacía JDBC antiguamente. ¿Listo? Entonces, eso es JPA. Entonces, parte de lo que tiene JPA, que de nuevo hay cosas que yo les digo que existen, que uno puede utilizar en un afán, porque las puedo utilizar en un afán, pero que hay que ser muy cuidadoso, pues es con el tema de esta generación. Un segundito. Yeah, I need to check with Pedro because they launched a new version and production, I think, Tuesday, but I am not sure. So I want to check what parameters they are sending to us right now. And after that, yeah, we could add into the inference. Ya, perdón chicos, es que tengo que intervenir ahí. No, ahí está. Ya. Listo. Entonces aquí, pues esto es un temita interesantísimo. La parte de JPA es un tema interesantísimo, pero peligroso. Resulta que parte de lo que hace JPA, que es de cuidado, es que nosotros ya colocamos anotaciones, ¿cierto? Y en esas anotaciones decíamos cuáles clases debían ser una tabla y cuáles columnas iban a tener esas clases. E incluso ya vimos que hay anotaciones que me definen una relación de uno a muchos y de muchos a uno. Resulta que hay gente, y en un afán funciona, que dicen como, venga, no me quiero poner a diseñar la base de datos, no tengo tiempo, de pronto no me siento con experiencia, no estoy seguro que me vaya a quedar bien integrado, o sea, hay muchas razones que pueden llegar ahí. Entonces dicen breve. Creo que entiendo la lógica del negocio,
entendiendo la lógica del negocio, escribo en Java todas las clases con las anotaciones y hay una opción para decirle a JPA, créeme la base de datos desde el código que está escrito. Y entonces JPA con Spring hacen eso. Si yo habilito esa opción, él dice, a mí no me importa qué base de datos exista. Yo basado en el código, cada clase que sea entidad la convierto en una tabla, cada atributo de esa clase la vuelvo una columna y donde encuentre del uno a muchos y el muchos a uno, le voy a hacer esa relación dentro de la base de datos y autogenera toda la base de datos. ¿Qué es lo bueno de eso? Pues que en un afán no me pongo a escribir base de datos y backend aparte, sino escribo un backend y autogenere todo y ¡pum! Este man genera backend con todo y base de datos integrado y demás. Lo malo, lo malo, porque no todo es perfecto, sino todo el mundo lo utilizaría, es que si una anotación me quedó mal o alguna cosa quedó mal, la base de datos queda mal construida y una base de datos mal construida se tira toda la aplicación. Y ese es un concepto, entre comillas, personal, pero pues que no es que yo me lo haya inventado, lo he armado como con muchos compañeros y amigos. Ven, uno puede tener el diseñador de interfaces gráficas más berraco de la vida. Uno puede tener el backend más áspero de la vida. Si la base de datos está mal, la aplicación va a fregarse. El core, lo que hace que una aplicación funcione bien y sea consistente es la base de datos. Yo ya les explicaba que desde el modelo entidad-relación yo saco la base de datos, pero también saco la definición de los modelos y saco la definición de las interfaces gráficas. Entonces, básicamente, esto es un tema de cuidado. Entonces, hay que tener mucho cuidado por lo que dice Diego. En teoría uno piensa que no programa, y claro, no programa, pero depende del IDE, si perdón, del framework. Si el framework hizo una pendejada mal reconstruyendo la base de datos, llórenlo, todo les va a quedar mal de ahí para adelante. Y a veces uno no sabe ni siquiera que quedó mal construido, porque como el framework lo creó solito, entonces, aquí es un poquito complicadito. Entonces, esto es bien interesantico. Bien interesantico, pero es peligroso. Entonces, en una aplicación muy sencilla esto funciona. En una aplicación muy grande puede que no sea tan útil. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Lo otro es, depende del nivel de negocio. Y aquí les tengo que ser sincero en algunas cosas. Un segundito. Ok, got it. Entonces, acá les debo ser como muy sincero en algunas cositas y es, hay aplicaciones de aplicaciones. Hay aplicaciones que uno las mira y las considera que transaccionalmente son muy simples. ¿Listo? Entonces, como transaccionalmente son tan simples, pues puede que esto funcione, que es una aplicación transaccionalmente simple. Piensen que vamos a hacer un software para una tienda de barrio, pues ser un negocio muy simple. Claro, yo puedo pensar en una tienda de barrio que hay, muestro productos, registro compras, registro clientes, pero como que son todos CRUDs muy, como que son CRUDs muy típicos y son CRUDs muy básicos, como que no hay un montón de, no hay 60 tablas, no hay el cruce de 60 tablas, no hay el join del join del join del join del join. Entonces, como que es una aplicación, se llama una aplicación transaccionalmente sencilla, donde básicamente en las tablas casi que todas las transacciones son CRUDs básicos. Cuando yo tengo una aplicación de esas transacciones transaccional, se va a hacer una aplicación netamente transaccional, como que solamente hay muchos CRUDs sencillitos, este tipo de cosas pueden funcionar, porque pues es muy básico. Pero, pero, cuando la aplicación es mucho más elaborada, este tipo de cosas son peligrosas. Entonces, uno debe tener cuidado. Por eso les digo que en programación hay muchas herramientas que, que hacen un montonón de cosas. Vean, tanto es, tanto es el, tanto es el punto que, dame lo que menciona Diego, por eso yo les he dicho que yo soy muy fastidioso. O sea, yo estoy ya se dando cuenta que yo soy cansón.
Una de las cosas con las que yo soy más cansón y que me encanta joder a la gente es cuando alguien llega y dice, no, es que yo trabajo en inteligencia artificial o trabajo en machine learning. ¿Y qué trabaja? No hacemos tales cosas. Ah, y usted aplica tal tipo de modelos. ¿Qué es eso? Mm, y hace tales cosas. ¿Qué es eso? Porque resulta que mucha gente se está acostumbrando a lo que está mencionando Diego en el chat. Yo hago inteligencia artificial. ¿Y cómo la hace? Llamo a esta librería, con esta librería, con esta librería, con esta librería. La salida de esta librería se vuelve la entrada de la otra y conectan y ponen a correr eso. Y resulta que efectivamente las librerías aplican inteligencia artificial y sacan un resultado de ese modelo, pues que da la sensación de hacer inteligencia artificial. Efectivamente lo hace. Pero cuando uno le pregunta, ¿usted sabe matemáticamente cómo funciona eso? No. ¿Sabe qué es un kernel markoviano? No, ni idea. Entonces, eso está pasando en todas las áreas y es que tantas librerías, pues básicamente hacen que la gente, ya hay muchas cosas que están tan preconstruidas que mucha gente ya no se toma el trabajo de aprender desde cero, sino solamente utiliza y ya. Si la aplicación es sencilla, breve, porque nada va a fallar. Donde la aplicación tenga un nivel de complejidad, un pasito hacia arriba, donde el framework empiece a presentar errores o incompatibilidades, no tienen ni idea de cómo resolverlo. Y ahí es cuando empiezan a sufrir de, no, me puse a implementar esa vaina, el profesor dijo que era fácil y llegué acá a un punto de chicharrón y no sé cómo resolverlo y no sabemos qué hacer acá como equipo porque resulta que hay un error y no sabemos cómo corregirlo. Eso pasa mucho. Entonces, corre nuestros riesgos cuando utiliza estas herramientas. De hecho, vean que acá lo menciona. Vean, entonces, se puede crear las clases automáticamente a partir de la base de datos. Bueno, es al revés. Eh, pero entonces, vean lo que dice. Hay que tener presente que si lo dejamos así, va a borrar las tablas si existen. Y cada vez que actualice, va a borrar las tablas que existan previamente. Puede que esa actualización corrompa la información y dañe cosas. O sea, tiene sus pros y sus contras. ¿Cuál es el pro? En el momento en que yo esté en un afán, o sea, que esté en un afán el berraco, claro, y a todos nos va a pasar, a ustedes va a pasar, y a mí me ha pasado de, a mí me pasó alguna vez en la universidad, entonces, uy, tengo mucho afán, tenemos 3 días para entregar el proyecto, nos fuimos de conchas y no lo hicimos en todo el semestre porque la materia me parecía súper aburrida y el profesor me parecía mucho más aburrido, lo tengo que admitir. Entonces fue como, qué mamera eran las clases del man, casi no íbamos a clase, apenas le mandábamos los trabajos. Y fue como un día, en la nacional había muchos paros, uno siempre se perdía como del tiempo, y fue como un día de, muchachos, si ustedes ya acabaron el proyecto, ¿y cuál proyecto? No, pues el proyecto que toca entregar, bla, 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 bla. Y todos así como, ok, como 4 días para entregar el proyecto. De hecho, era un proyecto en Java. Yo me acuerdo que esas utilizamos Spring, así como les estoy diciendo. Tenemos la idea de la lógica, coja un tablero, dibújela, haga las clases, autogenere la base de datos. Menos mal era transaccional. Autogenere la base de datos. En ese momento utilizamos Badin, que es un software para hacer interfaces gráficas en Java, así arrastrando cosas, arrastre, conecte, tome, entregue proyecto. Hicimos un proyecto en 3 días que el resto de gente duró 3 meses haciendo. Obviamente nos saltamos un poco de cosas, utilizamos un poco de herramientas automáticas, un poco de herramientas que hasta nos autogeneraron la documentación, o sea, aprendimos a utilizar herramientas automáticas, cosa que no era el ideal de ese curso, pero nos salvó la vida. Eso también pasa en las empresas. Entonces, uno puede correr el riesgo de hacer esto, pero tiene que ser absolutamente consciente de todas las implicaciones de errores, de fallas y demás que pueden llegar a ver acá. Pero hay que ser absolutamente consciente. Entonces, uno puede correr el riesgo de, pues, ojalá funcione, pero corren los riesguitos. Corren los riesguitos, ¿listo? Pero se puede trabajar. Entonces, esa es de las cosas que hace JPA. En una aplicación muy sencilla, JPA va a funcionar súper bien en este sentido. Lo que les digo, si es muy transaccional, le ahorra un montón de trabajo. Y no es el único. En JavaScript, en Python, hay muchas herramientas que hacen lo mismo. Autogeneran un poco de cosas que uno es como, uff, me quitó una semana de trabajo. Entonces, esas cosas pasan, ¿listo? Pues para que se den cuenta el nivel de herramientas que hay en programación, o sea, ustedes hasta ahora están entrando a este mundo, no han conocido nada de herramientas. Entre uno más avanza, más ve herramientas que uno casi es como más wash, wash, wash.
unas cosas absurdas. O sea, lo que les digo, yo les intento mostrar muchas más vainas y créanme que con todo y eso, a mí me falta aprender de herramientas todo lo que ustedes quieran. Es demasiado lo que uno se encuentra, ¿listo? Pero para que se pillen las potencialidades de una herramienta que a uno le parece simple, simple porque no la conoce. Y aquí vuelvo al comentario de, y eso se los digo es para que ustedes empiecen a perfilar y empiecen a entender cosas. Uno nunca es experto en 10 lenguajes de programación, jamás. Experto, uno si acaso se vuelve experto en un lenguaje de programación. ¿Listo? Solo se vuelven uno. ¿Por qué? Ya se van a dar cuenta, vean, imagínense que Java, ustedes de pronto dijeron, bueno, si ya aprendimos Java, hicimos aplicaciones, no conocen frameworks de interfaces gráficas en Java. Hasta ahora estamos aprendiendo a conocer los de bases de datos y vea que esto es la punta del iceberg de lo que hace Spring. Hace falta Hibernate, que es otra cosa para base de datos. Y dentro del mundo de Java, vean, herramientas, frameworks, eso hay Badin, había otro que se llamaba Struts. Bueno, yo no soy experto en Java, pero eso hay herramientas de las herramientas de las herramientas. Entonces, ya que ustedes ven esto, quiero que entiendan que esas personas que les dicen, no, es que yo programo en Python, Ruby, JavaScript, Java, póngame lo que quiera, son personas que entienden la sintaxis básica, porque pues se puede entender, que hacen lo básico, crean clases, ciclos, condicionales en cualquier lenguaje de programación, pero no son expertos. Pues imagínense uno mantenerse actualizado en Spring y JPA y JDBC y todo lo que estamos viendo solamente en Java. Y estas vainas cada 2 meses sacan una versión nueva que tiene cambios. Cada herramienta. Entonces, difícilmente uno en el mundo real es experto en 3 lenguajes de programación. Tiene uno que es muy experto, un segundo que uno pilotea, que mantiene ahí como yo vivito, pero ya el tercero es súper jodido. Es súper, súper, súper jodido. Agree. Entonces, entonces es un poquito complicado estar actualizado en todos los lenguajes de programación. Vean esto. Entonces, es lo mismo que, o sea, aprovecho como estos momentos como también para mencionarles cosas. Cuando ustedes vean una oferta laboral que les diga, se necesita programador experto en Java, C++, C Sharp, Python y esas cosas, normalmente son empresas que no tienen claro el modelo de negocio. Lo segundo es que son empresas que hacen software a la medida. Software a la medida es que viene un cliente cualquiera de cualquier lado y lo contrata a uno para hacerle una aplicación específica. Entonces, como los clientes son tan abiertos, como son tan abiertos, pues necesitan que un programador sepa de lo que sea, por si llega un cliente que necesita algo en .NET, se le haga en .NET, si necesita un cliente que llega en Java, se le haga en Java. Entonces, son esas empresas que no tienen como un core de clientes fijos y tampoco tienen un modelo de negocio fijo. Lamentablemente son las que primero muchas veces lo contratan a uno, entonces uno se tiene que dar la pela a entrar en una empresa de esas, pero en lo posible hay que evitarlas, porque son empresas donde uno termina como metido en un torbellino de lenguajes y de tecnologías y pasa esa frase muy colombiana de es un mar de conocimientos, pero de 1 centímetro de profundidad. Entonces, uno no es especialista en nada, no se perfila en nada. Entonces, a veces es feo, pero cuando uno no tiene, a mí me tocó mi primer trabajo fue así, fue como estaba todavía estudiante, no estaba tan fácil conseguir trabajo, ya estaba por graduarme y fue como que, pum, salió una oferta de esas, ya había pasado por muchas que eran más especializadas y fue como, de hecho ellos me dijeron como, ya lo contratamos y fue como, hagámosle. Y créanme que aprendí muchas cosas, pero fue una experiencia muy desgastante el que me tocó trabajar con PHP, con Java, en esa época era PHP Java y .NET. Y era como, ah, ya acabó esta parte, después de darle un mes a un lenguaje de programación, como que ya aprendiéndolo, bueno, se acabó ese pedazo, pase al otro lenguaje. Y uno como, uy, es como arrancar otra vez desde ceros, un proyecto desde ceros, con tecnologías desde ceros, y fueron como otros 2 meses, 3 meses en otro proyecto, y corte, y vaya al otro. Entonces es desgastante, es bien desgastante, bien desgastante. Entonces, a veces uno puede como identificar ciertas ofertas así. Cuando no hay de otra, toca llegar allá, pero uno intenta evitarlas por lo que les digo, es mejor perfilarse y irse por un camino a estar así como saltando de cosa en cosa. Eh, ¿Cuál es mi top? Python. Yo creo que más trabajo es Python. No more things for my side. Uh, sí, entonces es que es un temita de lo que uno más trabaje, lo que más haga. Yo muchos años con Python, en la empresa trabajamos todo con Python, organizo la comunidad de Python Bogotá,
organizó la conferencia de Python Colombia, trabajó con gente en Latinoamérica en cosas de comunidades de Python. Entonces sí, yo soy como muy Pythoncerito, muy amigo de Python. Y C++, son como los dos que yo más manejo. Y C++ es también cansado de mantenerse actualizado, que sale mucha vaina. Entonces es difícil y ya se van a empezar a dar cuenta a medida que veamos tecnologías, se van a dar cuenta que es que está la tecnología, la tecnología, la tecnología, pero no solamente saber que exista. Vean lo que les digo de acá. Probablemente ustedes hasta que no exploren, hasta que no autogeneren sus propias bases de datos, hasta que no la embarren, hasta que no sepan cómo corregir ese error, ustedes no pueden decir que son expertos generando bases de datos con JPA desde las clases. Hasta que ustedes no sepan corregir muchísimos errores, ustedes no son expertos. Entonces, y estamos hablando de una tecnología. Ahora imagínense uno ser experto en todas las tecnologías de Java, pues eso le consume uno todo el tiempo. Entonces uno, de esa gente que dice que sabe 3, 4 y 5 y que es pero durísimo, es muy poco creíble y ustedes con la experiencia se van a ir dando cuenta de eso. Uno se vuelve bueno en un lenguaje y patalea un segundo, muchas veces bien porque lleva muchos años en él. Yo llevo como 20 años echando C++, bueno, echando 6 C++, entonces claro, como que hay muchas cosas que no se olvidan y uno puede pilotear y hacer cosas, pero ya un tercer, cuarto y quinto lenguaje experto, no, realmente es como uno o dos lenguajes y SQL, en SQL sí intenten volverse muy buenos en SQL, independiente del rol que escojan, vuélvanse buenos en SQL, eso es importante. Buena combinación SQL y un lenguaje como mínimo de programación que uno se maneje bien, ya con eso puede andar cualquier cantidad de proyectos. Por eso les he dicho que perfílense y especialícense, no cojan esa costumbre de querer hacer de todo, porque bueno, al comienzo está bien para que uno identifique como en qué cosas uno es bueno, en qué cosas es malo, qué cosas ya hace bien y qué cosas hace mal. Pero al mediano y largo plazo, sí es mejor como uno enfocarse y empezar a buscar ofertas de trabajo y las cosas que uno aprende, pues enfocarlas a algo, porque es que programación es excesivamente amplio, ¿listo? Continuamos aquí. Entonces, vean que todo eso que estamos hablando, que hay que tener mucho cuidado y todo, son dos líneas de código. Así de simple es el framework. Entonces, en este application properties que por aquí teníamos, donde pues se colocan las propiedades genéricas del proyecto, resulta que con solo colocar lo siguiente, colocar el driver que vamos a utilizar, pues volvemos al driver del JDBC, o sea, este que está aquí sigue siendo válido. Hay una cosa que se coloca la estrategia, se llama como la estrategia de integración de datos, que eso se hace con Hibernate, que lo que les digo que es otro framework de Java que no vamos ni siquiera a alcanzar a hablar, pero que Spring Boot utiliza por dentro. Esas son como configuraciones básicas. Simplemente con colocarle jpa.generateDDL, yo no sé si ustedes se acuerdan de las clases de ciclo 2, digamos que la parte de conexión, bueno, la parte de uso de un motor de base de datos se divide en tres tipos de queries. Los DDLs, los DMLs y los otros son los DALs, creo que son. DGLs, creo que son Direct Grade Language. Bueno, este DDL es como los queries asociados a la parte estructural de la base de datos. Es decir, lo que está relacionado con la creación de esquemas, la creación de tablas y la modificación de tablas, es decir, la parte estructural de la base de datos. Si nosotros le damos generate igual a true, él solamente con esta línea entiende que desde el código genere la base de datos. Una línea de código. Es muy fácil. El peligro no está en esta línea, sino todo lo que pueda pasar como consecuencia. Pero a nivel de programación es una línea de código la que dice coja desde el código y venga y genere la tabla. De una. Y hay otra línea que es la que se llama Hibernate DDL Auto. Esta simplemente lo que, y cuando le colocamos update, es que básicamente cada vez que hagan un cambio en el código y ese cambio se compile, él va a ir automáticamente y va a volver a intentar generar la base de datos. Si ustedes tenían información en una tabla, muchas veces él borra la tabla y la vuelve a crear y pierden toda la información guardada. Entonces, este update es peligrosito, pero el tema es que si ustedes no lo colocan, todos los cambios que hagan en modelos o en parte del código ya no van a quedar necesariamente acoplados a la base de datos y puede que tengan problemas de integración. Entonces, corren el riesgo de que active la integración o bueno, que cada vez que haga un cambio, se haga el cambio en la base de datos para que la integración quede bien, pero puede estar borrando datos, puede estar borrando tablas, puede estar haciendo una mano de vainas que más o menos son la muerte. ¿Listo? Que más o menos son la muerte. Es una vaina tenaz.
Entonces le toca tener a uno muchísimo cuidado. ¿Sí? Porque les digo que es chévere y ojalá lo puedan explorar. Yo les he hecho a ustedes que todo lo que yo les diga que es malo, nunca me crean. Explórenlo. El tiempo que tengan, este man dijo que era malo, generemos la tabla, a ver qué pasa. Entonces, siempre que yo les diga algo malo, no es para que no lo hagan, bueno, no lo vayan a hacer en una empresa jugando, háganlo sus ejercicios, pero es para que sepan los riesgos que hay. Pero todo lo que vean que puedan hacer, practíquenlo. Algo van a aprender. Echando a perder se aprende, dijo mi mamá, dicen por ahí. Entonces, así funcionamos, ¿listo? Entonces, básicamente eso es lo que agregan estas dos líneas de código. Súper simple JPA, ¿sí? Súper simple. De cosas adicionales, que pues esto ya es un poco más de lo del ciclo 2, acuérdense que hay una interfaz que se llama CRUD Repository, que viene por defecto con Spring, y esta interfaz, pues lo que nos proporciona de forma básica, yo por aquí tengo la documentación ya abierta, la documentación del CRUD Repository. Acuérdense que cuando tengan que buscar algo en Java y no sepan cómo carajos encontrarlo, siempre coloquen Javadoc e inmediatamente después lo que están buscando. ¿Listo? Entonces colóquele Javadoc CRUD Repository. Por ejemplo, en este caso porque queremos saber qué es ese CRUD Repository y siempre procuren ir a lo que sean las documentaciones oficiales. No siempre son fáciles de leer, yo admito que hay documentaciones que están horriblemente escritas, pero al ser las oficiales les van a mostrar todo lo que está disponible. Entonces, en esta del CRUD Repository, simplemente vamos a tener los métodos que ya tenemos como que implementados por defecto en ese repositorio. Entonces, hay un método que me cuenta cuántas filas, o sea, que me retorna cuántas filas tiene la tabla. Están los métodos asociados a delete, que son todas las formas de borrar. Bórreme todas las filas de la tabla. Bórreme todas las filas basado en una serie de objetos, o sea, le puedo pasar 10 objetos, puede ser una tabla de 100 elementos. Le paso una lista de 10 objetos y si encuentra alguno de esos 10 objetos, los va borrando, ¿listo? De la tabla me refiero. Borrar por ID y pues un borrar también por ID, pero pues en este caso es el ID tipo objeto y en este caso es, perdón, un listado de IDs y en este caso es el ID como con un valor solito. Entonces yo puedo borrar un listado de IDs, que es este que está aquí, o puedo borrar un solo ID. Entonces son varias posibilidades de aplicar la operación de borrado en la tabla, pero pues llamando a la función de Spring Boot. Está el de saber si un ID existe o no en la tabla. La I que aparece entre paréntesis. ¿Dónde? ¿Esto? Profe, la T, ¿Esto? en delete y ahí en esa, sí. ¿Ustedes nunca vieron, cómo es que se llama eso? Eso se veía, ¿no? En relaciones de objetos, no les explicaron qué era esto. Eso se llama, esperen un segundito, denme un segundo, un segundo. Eso se llama generalización, es el nombre técnico de eso. ¿Ustedes no les enseñaron qué es generalización? ¡Ah! ¿En serio? Yo sí les expliqué a los de mis cursos. ¿No les enseñaron qué es generalización? No, profe, pero nos puede enseñar. No, no quiero enseñarles. No, mentiras. ¿En serio no vieron eso? Y entonces es como trabajaban con colecciones. Pregunta mi inocencia. Uy, en serio me toca enseñarles esto. No quiero, no quiero. A ver, vamos a volver al tablerito. No, mentiras, esto es importantísimo. Pues es importantísimo para entender, es importantísimo no para, bueno, para programar, yo sí utilizo generalización. Es importantísimo, no, no tanto para programar, sí es importantísimo, pero recontra importantísimo para entender un montón de cosas de código. Lo que ven los videos, ¿en cuáles videos? Hay videos. ¿Cuáles videos? Pero ¿cuáles videos? Me ven las diapositivas. ¿Había videos de clase? Yo nunca vi un video de clase. Bueno, a ver, ¿cómo explicamos generalización muy rápidamente? Listo. Ustedes se acuerdan de las funciones, ¿cierto? Los videos de los retos. Ah, ni idea. Yo dictaba las masterclass. De hecho, creo que en una masterclass yo expliqué esto, pero bueno. Entonces, ustedes se acuerdan de funciones. Entonces, una función yo la defino independiente del lenguaje de programación. Pues obviamente estamos hablando de ya, pero no está la definición de la función, bla, 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 no me interesa eso. Me interesa que la función tiene un nombre y que la función tiene unos parámetros, ¿cierto? Entonces, aquí había, digamos, de tipo entero. Vamos a suponer que esto dice tipo entero. Hay un parámetro 1.
Y resulta que ustedes acá adentro tienen un código que se basa en ese parámetro 1. Entonces yo puedo decir que tengo una variable entera llamada x y x es igual a 2 más el parámetro que me están pasando. Y entonces basado en este parámetro hago un cálculo y retorno ese cálculo, ¿cierto? Esa es como la definición de una función que suma 2 al valor. Entonces, este parámetro, no, pero ese moradito no me sirve para mucho. Este parámetro que yo tengo aquí, pues es lo que voy a utilizar casi que para personalizar mi respuesta. Claro, si el parámetro es 5, 5 más 2, 7, respondo 7. Si el parámetro llega con valor de 9, 9 más 2, 11, ¿cierto? Entonces, el funcionamiento de esta función va a depender del parámetro que está llegando, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Entonces, el parámetro de la función depende de la información que está llegando. Perdón, el parámetro de la función me dictamina cómo va a funcionar por dentro, o sea, el resultado de la función depende del valor del parámetro. Yo creo que todos tienen claro esto a nivel de funciones. ¿Todos de acuerdo? Listo. Resulta que entre las cosas, esto yo lo admito que es de las cosas que a mí me encantan de Java. Java no es mi lenguaje favorito, pero admito que cosas que me encantan y que no tienen todos los lenguajes, que eso sí, Java es un crack en este pedacito, es esta parte. Resulta que yo puedo tener una clase. ¿Listo? Entonces, esto se llama una clase que tiene un nombre aquí, cualquiera. Acuérdense que los nombres de las clases se deben iniciar por mayúscula. Entonces, tiene un nombre de una clase. Y resulta que ese nombre de la clase, voy a dejar acá un espacio, resulta que esa clase puede hacer una serie de operaciones, pero resulta que esas operaciones no las quiero, ¿cómo decirlo? Quiero que esas operaciones se adapten a cualquier objeto. A cualquier objeto que me llegue, yo le quiero hacer una operación. Suena súper abstracto, ¿sí o no? Decir como que yo hago una clase que tenga implementadas unas funciones y que a partir de esas funciones que tenga implementadas se adapte a cualquier otra. Eso suena súper raro, ¿sí o no? Pero resulta que en Java se puede. Así como yo tengo la función y yo digo que la forma en que mi función opera va a depender de un parámetro, pues yo puedo decir lo mismo aquí. Quiero tener una clase y la forma en la que esa clase opera, quiero que dependa de un parámetro. Entonces, aquí aparece un concepto que se llama el operador de diamante. El operador de diamante no es más que el mayor y el menor. Lo que pasa es que en inglés, bueno, en programación a uno le enseñan que ese mayor y menor, si yo los pegara, se vería como los diamantes de las cartas de póker. En las cartas de póker, eso que nosotros llamamos, creo que acá eso también en español le llaman diamante, ¿no? Bueno, ese operador diamante es el operador diamond, es porque en las cartas de póker, pues está la representación del diamante. Pues aquí es como tengo un operador diamante, ¿vale? Como para que sepan por qué se llama así. Entonces tengo un operador diamante. ¿Qué voy a colocar dentro de ese operador diamante? Voy a colocar un parámetro, pero resulta que ese parámetro es otra clase. Entonces, imagínense que yo a una clase le puedo pasar otra clase como parámetro. Y a partir de esa clase como parámetro, yo puedo decir que aquí tengo un atributo, por ejemplo, digo que tengo un atributo privado. Y como voy a basar toda mi operación en esto, yo le puedo decir simple, dígale que el elemento que yo cree, voy a llamarlo atributo, ese atributo que yo cree es del tipo de esa clase. Entonces, si yo le paso una clase producto, el atributo va a ser de clase producto. Si ya le paso como parámetro que la clase es carro, pues él aquí, ese atributo va a ser de tipo carro. Es decir, yo aquí le voy a pasar una clase y puedo basar todo el código a partir de esa clase. Piensen que es pasar una clase como si fuera un parámetro. Súper poderoso el concepto, me permite hacer un código que se adapta a cualquier otro objeto que me pasen como parámetro. Eso es el operador de diamante. Normalmente, pues yo aquí lo puse como clase parámetro para que se entienda, pero normalmente eso en programación se escribe con la letra T. Esa T significa que le vamos a pasar una clase como parámetro.
Ganar si puedo abrir NetBeans, si no se muere esta máquina, porque le tengo abierto un montón de cosas. Vamos a ver si puedo abrir NetBeans. Y les muestro un ejemplo de código donde está eso implementado para que me lo entiendan muchísimo mejor. Yo sé que cada profesor enseña a su manera, pero me parece increíble que ustedes hayan podido trabajar con colecciones sin entender qué es el operador diamante, especialmente porque para utilizar una lista o un hashmap, sí o sí están obligados a utilizar el operador diamante. Cuando crean repositorios en Spring Boot, utilizan el operador diamante. O sea, esto lo utilizaron un montón de veces en ciclo 2. ¿Cómo no van a saber qué es eso? Terrible. O sea, eso sí es algo que uno no puede dejar de explicar ni siendo cierto. En mis códigos, probablemente sea este de Hello World. Ah, sí lo tengo. No lo tengo. Vía hijo de madre, no lo tengo, no lo tengo. Patrones. Sí lo tengo. Genericidad se llama. Entonces, vean lo bonito de este ejercicio. Les voy a explicar este ejercicio. ¿Listo? La idea de este ejercicio es un ejercicio, pues para aprender este tema es muy simple. Yo quiero que el usuario escriba algo, puede ser bueno, que realmente llegue a algo, puede ser un número. En este caso el ejercicio funciona con tipos de datos relativamente clásicos. Puede ser funciona con cualquiera, de hecho. Puede ser un número, puede ser una cadena de caracteres, no importa lo que me ingrese el usuario o lo que yo le pase al método, el ejercicio ahí es que si yo escribo un texto o escribo un número, ese número quede encerrado en asteriscos, ¿listo? Es un ejercicio muy simple. Entonces es una cajita de asteriscos. Entonces yo quiero que el usuario me escriba algo y yo lo que voy a imprimir es lo que haya escrito el usuario, pero rodeado de asteriscos. No me importa el tipo de dato. No me importa el objeto, simplemente quiero que lo que él vaya a escribir siempre lo rodee con asteriscos. ¿Listo? Ese es el objetivo del ejercicio. Como no me dicen cuál es el tipo de dato, porque no voy a tener un tipo de dato, me dicen debe funcionar con cualquier objeto. Entonces vean lo que yo les digo. Voy a crearme una clase que se llama caja genericidad, es el nombre de una clase, y ella utilizando el operador de diamante va a recibir una clase T como parámetro. ¿Listo? Él es un parámetro. Como él es un parámetro, vean lo que uno puede hacer. Voy a crear un atributo de tipo T, pues porque es el parámetro que me llega. Voy a hacer un constructor que recibe un valor de tipo T y ¿sí ven? O sea, no le coloco el nombre específico de la clase, sino ese T es una forma de generalizar diciendo clase que llegue a esa clase me adapto. Es pasarle un parámetro a una clase. Y teniendo ese valor, yo digo, todos los objetos, yo les puedo sacar un toString, porque acuérdense que la definición de un objeto en Java, todos tienen toString. Todos los objetos heredan de una clase que se llama Object. Esa clase también la tuvieron que haber visto. Si no, le hacen javadoc Object. Resulta que por defecto, todo lo que ustedes hagan en Java, todas las clases que creen, todos los objetos que creen, todo lo que hagan en Java, todo siempre hereda de la clase Object. Ustedes no lo tienen que escribir, él lo hace. Por eso, cuando ustedes crean un objeto de Java, siempre les va a mostrar estos métodos, que a veces ustedes creaban el objeto y le ponían el punto, salían los métodos que ustedes habían creado para el objeto, pero salían otros métodos que ustedes nunca habían escrito. Pues son estos, porque él hereda de Object. Entonces, hereda métodos para clonar, para verificar si los objetos son iguales, para generar notificaciones, bla, 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 bla. Y entre esos, el de toString, que es coger el contenido de un objeto y convertirlo a una cadena de caracteres para imprimirlo, básicamente. Todos los objetos que ustedes escriben en Java tienen este método como mínimo heredado desde aquí, o si lo quieren personalizar, pues lo pueden sobreescribir, que era parte de lo que debieron haber hecho en ciclo 2. Si no, probablemente aquí vamos a hacer unos ejercicios donde igual va a tocar hacer eso. ¿Listo? Esto, como todo sería en el toString, pues yo voy a hacer una cosa fácil en mi código. Como todos los objetos tienen un toString, independiente del objeto, de la clase que me llegue aquí, voy a coger ese objeto, lo convierto a toString y ya teniéndolo en string, pues ya hago un código. Este código, pues no voy a sentar a explicar mucho este código, pero básicamente lo que hace este código es generar las líneas de asteriscos que van arriba, las que van abajo y poner un asterisco antes y después, vean. Entonces, va la línea de asteriscos, chararán. Entonces va la línea de asteriscos, asterisco antes, ese que es como la versión en string del objeto, otro asterisco, salto de línea, asteriscos abajo, ¿sí ven? Asteriscos arriba, asterisco, contenido, asterisco, salto de línea, asterisco. Entonces, este código simplemente coge lo que llegue y lo rodea de asteriscos, pero vea que no le hemos dicho ninguna clase, está generizado.
Cuando yo quiero ver esto corriendo, entonces voy a ir a mi archivo main y vean cómo funciona de bonito. Entonces yo le digo, tengo mi clase caja genericidad, que fue la que creé aquí, pero cuando ya la quiero utilizar, yo le voy a decir qué objeto va a recibir él. Yo le tengo que decir cuál clase. Entonces le digo, quiero que reciba un string, quiero que reciba un double o quiero que reciba un integer. Yo le paso la clase que quiera. Y él la recibe y él simplemente hace que este código se adapte a esa clase que le pasé como parámetro. Y ya. Entonces yo le digo, reciba un string y le paso un string al constructor. Y bueno, y lo hago imprimir. Le digo, ahora funcione con double y le paso un double al constructor y ahora le digo integer y le paso un entero. O sea que escribo una vez el código y lo dejo adaptado para que funcione con cualquier tipo de dato. Eso es un operador de diamante. Un poquito más claro qué es y más o menos cómo funciona. Igual rara vez uno programa este tipo de cosas. Normalmente uno lo que hace es utilizar librerías que utilizan este concepto, pero obviamente es importantísimo entenderlo. Ya un poquito más claro qué es ese operador de diamante. Entonces, lo que hago es volverlo un parámetro de mi clase y hago un código que se adapte a cualquier objeto. Y cuando voy a crear una clase, un objeto de esta clase, lo que hago es que en operador diamante ya le coloco de forma específica cuál es el tipo de dato. Vean. ¿Quieren verlo funcionando? Pues lo podemos hacer funcionar, obviamente. Vamos a correr este main aquí. Entonces vean que le pasé una cadena de caracteres, un decimal y un entero. Y básicamente a este man no le importó, cogió la cadena de caracteres y la adornó, cogió el número entero y lo adornó y cogió, perdón, el número decimal y lo adornó y cogió el número entero y lo adornó. A mí estas cosas me parecen muy tesas. Entonces, esto ya es obviamente un nivel un poquito más avanzado en Java, pero yo puedo hacer una clase que se adapte a cualquier otra clase que me reciban y pues yo puedo programar un código para hacer esto. La mayoría de librerías que uno hace en Java, por ejemplo, para uno mismo, uno utiliza este operador diamante para generalizar y no escribir muchas veces códigos parecidos, sino escribo un código y hago es que se adapte a cualquier entrada de clase que me llegue. ¿Ya un poquito más claro? Esto es vital. A partir de esto, uf, entonces acá les va a dar la última explicación para que me terminen de entender ese concepto. No es que lo tienen que entender a la perfección. Yo no sé cómo se puede saltar un profesor esto y que el mundo siga existiendo. Vean, entonces ustedes cuando trabajaban con listas, ustedes creaban una lista. ¿Qué tenían que colocar después? Un operador diamante. ¿Y qué colocaban en ese operador diamante? La clase sobre la cual estaban armando la lista. Un operador de diamante. Entonces, si yo le pasaba aquí producto, pues era una lista de productos. Si le paso carros, es una lista de carros. Lo que está haciendo el operador diamante es decirle, coja el código que está de base de la lista y simplemente adáptelo para que trabaje con este objeto. Eso es un operador diamante. Por eso es que las listas funcionan con cualquier clase, porque esto que está recibiendo es un parámetro sobre el cual se ajusta el código que está implementado en listas. Entonces, él utiliza el operador diamante. Esto que está aquí es un parámetro de esta clase. Y toda la clase adapta su código para trabajar con ese objeto. Entonces, yo puedo tener lista clase, puedo tener lista carro, y lo que hace ese operador diamante es asumir que lo que es, o bueno, hacer que lo que estoy pasándole aquí como clase, realmente lo toma como un parámetro para autoajustar sus funciones. Ahora sí, mucho más claro por qué una lista funciona como funciona y por qué le tienen que pasar acá entre las llavecitas la clase de objetos sobre la cual se va a armar esa lista. Ahora sí tiene más sentido. ¿O tienen alguna otra dudita aquí? No, yo les digo que yo les explico las cosas, solamente que me da como un poco de crisis existencial que ustedes trabajen sin saber qué es esto, porque obviamente no van a entender de fondo qué está pasando. Pero más o menos entendido, un poquito más claro qué es el operador diamante. Sí, señor. Listo. Entonces, ese operador diamante, pues cuando yo estoy escribiendo librerías, en el caso, obviamente, este Cruz Repository es una librería, pues es una librería que tiene que adaptarse a cualquier tabla, perdón, a cualquier objeto. Entonces él dice,
páseme la clase y páseme el tipo de dato del ID de esa clase y yo le armo el CRUD para lo que usted quiera. Entonces, esta T que estamos pasando aquí es el parámetro de sobre cuál modelo quiero que se cree el CRUD. ¿Sí? Es un parámetro que recibe esta clase. ¿Ya más entendido todavía? Entonces, esta T va a ser la clase que le vamos a pasar para que él autogenere CRUD. Entonces, si yo le digo, la clase carro, él me autogenera un CRUD para el carro. CRUD básico, pero CRUD para el carro. Si aquí le paso la clase libros, él me autogenera un CRUD para los libros. Si aquí le paso la clase estudiantes, él me autogenera un CRUD para los estudiantes. Entonces, esto que llega aquí se vuelve un parámetro, que es una clase siendo parámetro de otra clase. Y eso es lo que permite generalizar código. Yo no repito muchas veces el código, sino escribo un código muy flexible, digamos, y simplemente cualquier clase que llegue se adapta a ese código y funciona. Escribo el código una vez y cualquier persona lo puede utilizar. Así es como se crean las librerías. Dense cuenta que todos van a utilizar este CRUD repository, pueden cada uno estar haciendo 20 proyectos diferentes, pero van a utilizar la misma librería. La librería se adapta al proyecto que ustedes estén haciendo. Es gracias a este tipo de cosas, pasarle un parámetro a la clase. Eso se llama el operador diamante y la generalización. Genericidad es que se llama eso. ¿Listos? Entonces, cuando vean esa T en la documentación, ustedes ya saben. Viene de T. Ah, eso quiere decir que hay una lista de objetos de la clase que le pasé como parámetro. Por ejemplo, para guardar. Entonces, para guardar, me está pidiendo una entidad que es de ese tipo que está pasando. De hecho, no sé por qué si esto debería ser T. Vean, dice S extiende de T. O sea, S es un objeto de la clase T y ese objeto es el que voy a guardar. Ya un poquito más, y vean esto, itera y voltee, eso quiere decir que es una lista de objetos de la clase T. ¿Sí ven? T es la clase que va a llegar como parámetro y simplemente los códigos se adaptan al parámetro que les llegue. Así se crean las librerías. Y no puedo creer que no les hayan enseñado esto. Y de hecho, a mí me encanta este tema porque es cuando uno le muestra a la gente que el lenguaje de programación no solamente escribir condicionales y ciclos, sino que cada lenguaje de programación tiene unas cosas que si uno las aprende a utilizar, le saca el jugo, todo lo que uno quiera. Sino que en este momento realmente estoy un poquito en shock. Me parece increíble que no les expliquen estas cosas que vean que, pues sí, nos demoramos un ratico en clase, pero no fueron muchas clases. Y yo creo que con esto es mucho más fácil que ustedes entiendan cómo funcionan cualquier cantidad de cosas en las librerías y en el código. Uf, bueno, ya. Sigamos acá. Entonces, si ustedes miran esta línea de código, está perfectamente la explicación que les acabo de decir. Entonces, el CRUD repository ya nos hace unas operaciones de CRUD por defecto. Esperen, ya miro el chat, pero necesito explicarles esto para que no se nos vaya más el tiempo. Entonces, hay operaciones de borrar, está la operación de saber si existe un elemento o no en la base de datos, están todos los find, el find es el equivalente al select, es decir, traerse toda la información desde la base de datos, bien sea, bueno, traerse la información desde la base de datos, bien sea todas las filas o traer un grupo de filas, le voy a pasar un listado de IDs y me trae solamente las filas de ese listado de IDs o me trae un solo elemento a través del ID. Entonces yo puedo traerme todas las filas a partir de un grupo de IDs o un solo ID. Entonces puedo traer de distinta forma la información de la base de datos o el save, que el save se utiliza bien sea para guardar o para actualizar. ¿Listo? Entonces, son como las operaciones de CRUD, vean. Eliminar, eso sería como leer o traer información, la R del CRUD. Y acá está el update y el insert, el update y el create, ¿listo? Guardar, y pues acá acuérdense de eso. Cuando ustedes abren un archivo nuevo y lo escriben y le dan por guardar por primera vez, él lo crea. Pero cuando ustedes lo actualizan, vuelven y le dan guardar y él ya no lo crea, sino lo actualiza. Entonces, la operación de crear y actualizar se hace con este mismo, ¿listo? Es como la misma noción de guardar o trabajar con un archivo. Entonces, el CRUD de forma automática ya está creado con estas operaciones básicas. Nosotros después podemos personalizar operaciones, pero ya con solamente decirle herede de CRUD repository,
ya tiene todas esas operaciones implementadas. Ya nos ahorraron el CRUD básico, ¿listo? Entonces, para hacer eso, nos toca crear una interfaz del objeto que queremos trabajar. En este caso, la clase a la que le queremos crear un CRUD es la clase producto, ¿cierto? Supongamos que en nuestro código hay una clase producto. Esa clase producto es a la que nos interesa hacerle un CRUD. Entonces le decimos producto CRUD repository, que hereda de CRUD repository. Y adivinen qué aparece aquí al lado. El operador diamante. Entonces, si quiero hacer un CRUD, necesito pasarle dos cosas. Uno, la clase asociada a la entidad que lo quiero hacer el CRUD, en este caso la clase producto, es el primer parámetro. Y el segundo parámetro es el tipo de dato del ID de esta clase. Por eso les digo que si ustedes utilizaron un CRUD repositorio el ciclo pasado, no entiendo cómo entendieron el uso de estas cosas sin saber que era un operador diamante. Me parece absurdo. Les creo que lo hayan hecho funcionar, pero me parece absurdo esto. O sea, me voy a quejar como todo el día de eso. No, a mí me parece que está súper mal hecho, la verdad. Es importante que ustedes entiendan todas estas cosas para que programar se les vuelva natural. Y programar es algo que con el tiempo se le vuelve uno excesivamente natural, pero es porque afianzo no todo este tipo de conceptos. ¿Listo? Entonces, sí, esto es vital. Bueno, sigamos aquí. ¿Dónde están las diapositivas? ¿Dónde están las diapositivas? Acá están las diapositivas. Entonces, pues aquí vamos a encontrarnos también una cosita como adicional y es el tema de, pues que simplemente le paso estos parámetros y él ya me crea el CRUD básico, ya les pasé la asistencia. Entonces, si ven, esto es el primer parámetro, que es la clase o el modelo sobre el cual quiero que se construya el CRUD. Básicamente es el modelo que está asociado a una tabla en la base de datos sobre la cual yo quiero que se construya el CRUD y le paso el ID. Y esto ya de forma automática me genera el CRUD básico. De una, me genera todo el código con el CRUD básico. Pero pues no es lo único que yo voy a necesitar hacer. Entonces tengo que crear los repositorios. Acuérdense que el repositorio, hablamos de repositorio de datos. Entonces yo simplemente le digo, voy a crear una clase, le coloco la anotación de repositorio para que él sepa que es un repositorio de datos y utilizo, entonces aquí voy a asociar, pues ya por aquí arribita estaba creado el CRUD repository o el producto CRUD repository. Entonces creamos una variable que se hace repositorio de allá. Y pues aquí le hacemos auto-wired. Ese auto-wired simplemente le estamos diciendo a Spring, conecte lo que usted necesite de forma interna para que esto quede integrado. Entonces, auto-wired es una forma de delegar la responsabilidad a Spring de que él conecte correctamente todo. Eso es como autocablee. Yo le estoy poniendo los elementos, yo espero que usted cablee bien para que esto funcione. Eso significa el auto-wired, ¿listo? Siempre se le coloca, uno ya aquí no configura nada. Y encontrar la documentación de cómo se configura pedal es difícil. Ya todo el mundo lo hace con auto-wired y ya uno se quedó jodido. Pero bueno, entonces él autoconfigura y vean lo bonito que viene acá. Entonces yo le puedo decir, listo, voy a retornar todos los carros, por ejemplo, todos los elementos en la tabla. Entonces, ¿qué hago? Llamo al repositorio que está creado, este car CRUD repositorio es el que está realmente el repositorio de datos, y le digo .findAll. Este .findAll básicamente lo que está haciendo es llamar a este, y findAll me retorna todas las filas de la tabla. Entonces, findAll me retorna todas las filas de la tabla, pero volvemos a un concepto que estábamos viendo. Dios mío, ¿dónde lo dejé? Acá, que estábamos viendo acá. Si yo retorno todas las filas de una tabla, eso es como pensar una lista de filas, pues la lista de filas en el lenguaje de programación la represento como una lista de objetos. Y pues claro, si estoy accediendo a la tabla carro de la base de datos y estoy retornando todas las filas de carros, pues eso en el lenguaje de programación, ¿qué va a ser? Una lista de carros. Y de nuevo, carro lo pasamos como un parámetro de lista a través del operador diamante. Es que si ven que el operador diamante se utiliza todo el tiempo, por eso es que estoy como en, no sé cómo trabajaban sin entender ese concepto porque es fundamental para que puedan utilizar toda la librería. Entonces, esto es el parámetro que le pasamos para que la lista entienda que todos los objetos que va a tener la lista son de tipo carro, ¿vale? Vean que el operador diamante se utiliza en todo berracolado, Dios mío. Pero bueno, entonces ya aprendimos que si traemos todas las filas de la tabla, a nivel del lenguaje de programación siempre van a ser una lista de objetos de la clase que está asociada a esa tabla en la base de datos. Básicamente lo que tenemos en este pedacito del monacho.
¿Listos? Pues aquí ya tenemos el CRUD repository. Tenemos un repositorio de datos. ¿Qué pasa si tienen que personalizar los queries? Porque va a llegar el momento donde necesitan personalizar queries. Los queries básicos les van a funcionar para algunas cosas, pero no para todo. Hay dos formas de hacerlo. La primera forma de hacerlo, que no me parece nada fácil, toca leer un montonón, pero se puede hacer, es que estos queries que son relativamente básicos, que tienen un where sencillito, que tienen un order por algo y que me traen todas las columnas, yo puedo crear solamente escribiendo un nombre. Sprint es capaz de interpretar el nombre y generar el SQL asociado. Entonces yo le coloco el find by. Recuerden que este find by es algo que él ya tiene por aquí. Vean, find by. Él entiende que find by es busque por este campo. Entonces yo le coloco find by, le coloco el nombre del atributo de la clase. Eso es el nombre perfecto del atributo de la clase. O sea que en este caso la clase cliente debe tener un atributo que se llame ID categoría. Tiene que llamarse así en Java, ¿no? Estamos hablando de Java. Entonces, la clase cliente debe tener un atributo que se llama ID categoría. Si yo le digo find by ID categoría, él entiende que esta es la columna o el atributo del criterio de búsqueda. De una lo entiende. Si le coloco order by, inmediatamente después le coloco el nombre del atributo por el cual quiero que él ordene y luego le digo el tipo de ordenamiento si es ascendente o descendente. Si ustedes escriben este código así, él internamente autogenera este SQL para funcionar. Ustedes nunca ven ese SQL, él autogenera y les trae la respuesta. Si ven que muchas cosas se pueden autogenerar y pues yo aquí simplemente le paso el valor que se va a reemplazar aquí. Y aquí les tengo que explicar otro concepto. Pero primero quiero retomar este. Entonces, dentro del CRUD repository, yo puedo crear un nuevo método, o sea, aquí adentro, dentro de este, el que dice extends CRUD repository, donde le pasamos la clase y el tipo de dato del ID, aquí yo puedo crear métodos como este. Entonces, utilizando notación de camel, acuérdense que Java es camel, es decir, cada cambio de palabra inicia por una mayúscula. Utilizando esta notación, si yo escribo el nombre del método correctamente, él internamente autogenera el SQL, ejecuta y me trae la respuesta. Yo lo escribo en una línea y Spring Boot se encarga de hacer el resto de la magia. Estas cosas pueden funcionar bien, ¿listo? Pueden funcionar bien. No hay una certeza absoluta, pero tienen una tendencia muy grande a funcionar bien. ¿Listo? Dicho esto, es que siguen que es un montón de cosas. Dicho esto, tengo que explicarles qué es inyección de dependencias. Dios mío, no nos va a alcanzar la clase para ver lo que yo quería adelantar. Bueno, mañana vemos el otro tema. Ese tema es rapidísimo y hacemos práctica hoy mañana. Ah, chicos, ¿pensaron al fin lo de la semana de receso? ¿Qué piensan? Mientras yo voy moviendo aquí. Si nos quedan, ¿cuántos? 5 minutos. Sí, en 5 minutos les explico inyección de dependencias. Sí, profe, me parece. Nos tomemos los lunes, ¿no? Los 2 lunes Sí, de la los dos semana que lunes viene. y con eso, pues lo que les digo, les queda como la semana de receso un poquito más libre. Pues lo que les digo, si tienen hijos, si tienen familia, si quieren pedir vacaciones, si quieren pasear. Eh, ¿Es la primera semana de octubre? es la del 10. Del 10 al 15, del 10 al 16. Esa es la semana de receso. Entonces, listo. Sí, ¿Hay sí, alguien sí. que tenga problema? Creo que es más fácil. ¿Alguien tiene problema? Si no, pues lo hacemos así, lo que les digo. Yo creo que además es chévere porque vemos todos los temas de largo y en la semana si necesitan trabajar en el proyecto, pues ya no tienen el tiempo, o sea, el tiempo que era de clase lo pueden dedicar al proyecto y pues igual esta es la que si me tienen que hacer una pregunta, pues se las respondo, entonces no hay lío. Ah, bueno, pues de pronto hablen con el de inglés. Es que créanme que es una semana, o sea, yo soy consciente que si tienen hijos o si tienen familia y pidieron vacaciones para esos días, no van a estar ni cerquita a estar conectados a ninguna clase. Yo desde la piscina prendo el celular y me conecto, sí, lo puede hacer, de ella que ponga cuidado ahí como años luz. Pero bueno, está bien, entonces dejémoslo así. Yo ahorita voy a hablar para que nos reajusten las fechas de clases, no hay problema con eso. Voy a explicarles qué es inyección de dependencias. Entonces resulta que ustedes, de nuevo, vean, una de las cosas que uno más trabaja en programación cuando se va volviendo más mañosito es escribir menos código, pero que sea más funcional. Entonces, supongamos que vamos a decir, tráigame todas las columnas de una tabla cualquiera, de la tabla 1.
Pero yo aquí le quiero colocar un condicional donde, no sé, supongamos que hay una columna categoría, donde la columna categoría, no, pero esto no necesita comillitas, donde la columna categoría sea igual a algo, ¿cierto? Entonces puede ser igual a 1, 2, 3, no sé, depende cómo esté escrita la categoría. Pero resulta que yo quiero que este query se adapte a lo que el usuario está buscando. Yo lo necesito. Entonces, en vez de escribir un valor específico, acá se suele colocar un símbolo de no sé qué va ahí. ¿Listos? Párenlo ahí. Entonces resulta que, piensen que el usuario tiene una interfaz gráfica. El usuario está buscando algo por categoría. Entonces él mantiene aquí, tiene aquí una cosa que se llama categoría, y él viene acá, y entonces puede escoger la categoría y no sé, aquí le da a buscar. Entonces, claro, como él escoge aquí una categoría, yo lo que espero es que esta categoría que él escoja aquí sea la que utilicemos para resolver pues, el query y que me traiga todos los elementos asociados a esa categoría. ¿Listo? Entonces viene desde la interfaz gráfica, chan, 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 y llega aquí. Entonces, ¿esto cómo funciona? Resulta que yo simplemente creo una función donde uno de los parámetros, o bueno, el parámetro que recibe la función es categoría, y esta categoría que recibe la función como parámetro viene y reemplaza esto que está aquí. A eso se le llama inyección de dependencias. Entonces, me permite escribir un query súper generalizado y que, por ejemplo, en un where o en algo donde tenga que colocar como un valor que venga del usuario, pues como yo no tengo un valor exacto, porque depende de lo que escriba el usuario, simplemente le dejo con interrogación y él internamente se encarga de que el parámetro que reciba lo reemplace aquí y ejecuta el query con eso reemplazado. Me ahorra otro montón de trabajo. A eso le llamamos inyección de dependencias. Entonces, básicamente lo que hace él es, si usted tiene acá un símbolo de interrogación, el parámetro que llegue aquí, el valor que está aquí, lo va a reemplazar en esta interrogación y así ejecuta el query. Entonces, si me llega a categoría 1, pues acá va a ser igual a 1. Si categoría me llega un valor de 5, pues aquí va a ser igual a 5. Y ya, escriben un query generalizado y dependiendo del parámetro que llegue, va a reemplazar las cosas que necesite para ejecutar el query y traer la información correspondiente. Eso se llama inyección de dependencias. ¿Cuántos pueden tener? Todos los que quieran. Si ustedes aquí necesitan 3 parámetros, colocan 3 símbolos de interrogación, pero tienen que estar seguros que aquí a la función le llegan 3 parámetros y que llegan en el orden que van a reemplazar. Es decir, el primer parámetro reemplaza el primer símbolo de interrogación, el segundo parámetro reemplaza el segundo, el tercer parámetro reemplaza al tercero. Así es como se escriben queries generalizados, con un concepto que se llama inyección de dependencias. Literalmente uno puede escribir este símbolo así y el lenguaje entiende que en algún momento le voy a pasar un parámetro para reemplazar ese valor. Eso se llama inyección de dependencias. Entonces, ustedes escriben este nombre de la función así y le pasan el parámetro y él automáticamente de forma interna autogenera este código y lo que se le pase como parámetro lo reemplaza aquí, ejecuta el query y les trae el resultado. Es importante que el tipo de dato que llegue aquí sea el mismo tipo de dato de esta variable, ¿no? Si esta variable es de tipo string y le paso un entero, obviamente va a fallar. Entonces yo tengo que ser consciente que si el campo en la base de datos es el equivalente a un string, aquí tengo que esperar que me pase un string. Si acá es un tipo de dato entero, pues acá necesito que me pase un entero. O sea, sí tiene que haber una coherencia entre el tipo de dato de la columna con el tipo de dato del parámetro que recibe aquí. Buen punto, Rodrigo. ¿Listo? Entonces sí tiene que haber una equivalencia, tiene que ser coherente. Entonces, está este tipo de query, o el que yo prefiero, la verdad, porque no me gusta que me controlen el código, es que si ustedes quieren ejecutar un query personalizado, utilizan la anotación @query, si ven otra anotación más, @query, abren paréntesis, le colocan value y dentro de comillas dobles colocan el query que quieran ejecutar. Por ejemplo, el CRUD básico no les va a hacer un solo join. El CRUD básico trae la información completa de la tabla, elimina de la tabla, pero él no les va a cruzar tablas. Entonces, si ustedes tienen que armar un bloque de información que lo tienen que hacer con un join, ese query lo tienen que hacer completamente personalizado. Pues que no es difícil de hacer, pero toca personalizarlo. Entonces, cuando uno tiene un query de esos y a partir de ese query, pues uno va a generar la respuesta, simplemente @query value, entre comillas dobles, colocan el query
súper personalizado. Acá le pueden poner lo que quieran, le pueden colocar distinct, select, mínimo, máximo, contar, sacar el promedio, o sea, todo lo que se puede hacer dentro de un select, aquí se lo pueden colocar. Él va y ejecuta el código, de nuevo aparece el tema de la inyección de dependencia, vean que la inyección de dependencia sigue existiendo, y simplemente él va, este query que ustedes le pasen con los parámetros que pasen, él lo ejecuta y se los trae como respuesta. Lo importante es que el tipo de dato que retorna este query se pueda empatar en este objeto, y mañana les voy a explicar un poquito más de eso, ¿listo? Entonces, tenemos un query, perdón, tenemos un CRUD básico por defecto, tenemos una forma de personalizar queries relativamente básicos, especialmente los que sean de tipo select para traer información de pronto por otros campos o por otros criterios, y tenemos la forma, que esta es la que a mí más me gusta, de escribir el query completo y que él ejecute el query y me traiga los resultados que yo necesite. ¿Listo? Entonces, dése cuenta que tenemos CRUD automático para las cosas básicas y la capacidad de personalizar queries en dado caso que necesitemos cosas más complejas. Entonces, todo esto es lo que permite JPA con Spring Boot y todas estas cosas. ¿Listo, chicos? Por explicaciones varias, no vimos el tema de mañana, pero este tema de servicios es un tema que realmente son 18 diapositivas, pues son 18 diapositivas que nos vamos a pasar muy rápido porque son como 10 diapositivas explicando este código, entonces es muy cortico lo que vemos mañana. Hacemos esta diapositiva arrancando lo más rápido que podamos y nos dedicamos toda la sesión de mañana y toda la del lunes a echar código y a hacer cosas para que esas cosas terminen de afianzar. Pero bueno, creo que resolvimos igual dudas interesantes. La del operador diamante, la de ciertas cosas de funcionamiento, creo que es bueno que las tengan claras para que cuando programen todo esto, pues no sea como un hacer por hacer, sino que les haga sentido cada paso que están metiéndole. ¿Listo? Chicos, no les quito más tiempito por hoy. Ya por ahí está la asistencia, no se les olvide llenarla. Espero estén trabajando bien en los equipos. No importa cuántos hayan quedado de cada equipo, pues vayan trabajando, vayan organizando. Y pues nada, chicos, nos charlamos mañana, ¿listo? Cuídense mucho, pórtense juiciosos. Cualquier dudita, pues bueno, ahí por el Slack van escribiendo, ¿vale?